Amén, amada iglesia, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor. Les saludo a todas aquellas personas que me están escuchando, que me están viendo desde algún punto de este planeta. Que Dios les bendiga. Y si me está escuchando, no es casualidad, porque para Dios no hay casualidades. La casualidad es para el hombre. Así que Dios siempre tiene una palabra, por más que el que lo voy a transmitir no sea merecedor. Pero Dios dice que utiliza siempre a las personas, al que esté disponible, al que esté dispuesto, al que esté con corazón dispuesto para poder dar el mensaje. Dios siempre utiliza a esa persona. Somos nosotros los que miramos muchas veces la calidad, pero Dios no mira la calidad, Dios mira el corazón y las ganas que le ponemos. Amén. Como todos sabemos, lo que somos cristianos o lo que nos llamamos ser cristianos, la verdad que esta vida es un poco complicada para nosotros, porque yo siempre recuerdo que antes mi papá me decía que con Dios todo es fácil. En realidad todo es fácil si le dejamos, pero no obstante eso tampoco significa que todo vaya a ser fácil. La verdad que hay situaciones que nosotros tenemos que saber sobrellevarla, ¿no? Y es ahí donde entra la madurez espiritual, y es ahí cuando comprendemos. En realidad, cuando hablamos de madurez es cuando vamos adquiriendo conocimiento, y cuando más conocimiento uno va adquiriendo es como que, yo siempre digo, es como que el conocimiento te da más libertad, porque ya no somos prisioneros muchas veces, tal vez de doctrinas o tal vez de ideologías. Porque eso es lo que nos encierra muchas veces, la doctrina, en un mundo cuadrado donde todo tiene que estar estipulado. La ignorancia misma, bueno, no quería decir ignorantes, pero es la ignorancia lo que muchas veces nos hace sufrir, en realidad. Amén. Pero a medida que vamos adquiriendo conocimiento, vamos liberándonos de muchos prejuicios. Eso fue justamente una de las cosas que más a mí me ayudó. Porque yo estaba lleno de prejuicios, pero conmigo mismo. Porque claro, yo siempre miraba a otras personas, claro, y yo no podía orar ni 20 minutos, y yo conocía personas que oraban 2 horas, y esto y aquello. Entonces yo decía dentro de mí, yo en realidad yo no merezco, o yo no estoy capacitado. Pero en cambio no es eso realmente, no es que ore 2 horas, no es que ayune 7 días o 20 días. Hace poco que uno falleció, intentó ayunar los 40 días en Colombia, uno falleció, imagínense. Por eso, a eso yo me refería con que el conocimiento nos da libertad. En cambio, eso no significa que tengamos dificultades. Yo le he titulado este mensaje, Persona difícil en nuestra vida, y no hablo de mi esposa, que es uno de ellos, pero bueno, no quiero hablar de ella. Yo creo que todos tenemos una persona difícil en nuestra vida. Puede ser, no es mi caso, pero puede ser una esposa, puede ser compañero de trabajo, puede ser inclusive alguien de la iglesia. Todos tenemos una persona difícil, a veces que le luchamos. Pero como yo les decía, como tenemos el conocimiento de saber que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces como que sentimos muchas veces esa obligación. Pero es dispar, el amar y estar obligado a amar. ¿Cómo se siente eso? Realmente, es ahí donde vienen las complicaciones. Pero en cambio, como le estaba diciendo al principio, cuando vamos madurando, vamos entendiendo. Y realmente tenemos que empezar por nosotros mismos. Yo la verdad que agradezco mucho a Dios que cuando yo realmente comprendí las dimensiones de cuerpo, alma y espíritu, eso a mí me ayudó mucho, me abrió la mente de una manera que primeramente realmente pude conocerme a mí mismo, y a partir de ese punto pude comprender a muchas personas complicadas, porque primero me ponía yo, y eso me fue ayudando, me fue liberando esa cautividad mental que tenía. Y entonces desde ese momento fue como que siempre tenía un stop dentro de mí, siempre decía piensa, y eso me fue ayudando. Entonces, entre comillas, como dice mi hijo, me enorgullecía de eso, porque como que yo entendía, podía manejar las situaciones. Pero ¿qué pasa? Dios me fue abriendo en revelación aquello que subió a mi corazón y me despertó y me transformó.
Pero también están las pruebas para ver si realmente comprendiste. ¿Hasta qué punto entendiste? Y es allí donde muchas veces flaqueamos. Y le puse este título porque justamente ahí fue donde Dios me dio un zas en toda la boca, como decimos aquí. Porque se suponía que yo entendía, se suponía que yo comprendía, se suponía que yo simpatizaba y manejaba las situaciones complicadas hasta que tuve que pasar por una de ellas. Y entonces, como yo les decía, todos tenemos una persona difícil. Yo tenía una persona muy difícil en mi trabajo, mi mujer sabe. Y la verdad que esta persona, una persona que está por encima de mí, muy por encima de mí. Y yo realmente no podía con esta persona, y me superaba. Yo lo decía muchas veces a ella, es que hasta parezco tonto hablando muchas veces porque hablo y me trabo y no sé, no puedo. Y realmente yo no es que le caigo en gracia a esta persona. He hecho todo lo humanamente posible para intentar agradar, pero era imposible. Entonces, lo que yo le estoy hablando son de hace muchos años. Son muchos años, hasta que, claro, esta semana pasada me acusó de algo que no he hecho. Entonces, ese como que despertó, liberó ese Juan de antes, que se suponía que yo manejaba, que se suponía que yo controlaba. ¿Y qué me pasó? Le enfrenté y le dije todas las razones que yo tenía, y la verdad que la pobre se quedó, nunca habló así y se quedó perpleja, ¿no? Entonces es como que yo salí virtual ganador y estaba contento porque es como que puse allí mi pie, Entonces yo me decía dentro de mí, ¿estás contento? Sí, estoy contento. ¿Estás orgulloso? Sí, estoy orgulloso. Pero me decía algo dentro, ¿estás contento? ¿Verdaderamente? No. Pero entonces no entendía porque se suponía que yo tenía que disfrutar de ese momento. Pero en cambio algo dentro de mí me quebrantaba, me decía, no, está bien. Tuviste razón, pero te faltó corazón. Entonces eso me retrotrajo a lo que yo constantemente siempre me hablaba a mí mismo de muchas veces cuando se descontrola callar, cuando la cosa se descontrola mantenerse, intentar de poner en práctica aquello que me había enseñado el Señor. Y muchas veces por eso decimos que es fácil cuando lo vamos diciendo literalmente, pero en la práctica es cuando viene realmente la prueba de Dios. Y Dios no es que me haya mandado, yo comprendí esto, no es que Él me haya mandado para probarme, sino Dios me ha mandado para que yo pudiera pasar ese examen porque hay algo más grande que me está esperando. Pero es bueno, hermanos, cuando nosotros comprendemos muchas veces, sabemos que cometemos errores diariamente, sabemos que, como les decía, somos cuerpo, alma, pero cuando el cuerpo va ganando espacio en nuestra alma y en nuestro espíritu, es el espíritu el que va perdiendo lugar. Porque el alma y el cuerpo se llevan muy de la mano, pero en cambio chocan con el espíritu, porque al cuerpo y al alma le gusta la razón, le gusta llevar la razón, pero en cambio el espíritu no. El espíritu discierne la situación. El espíritu es el que te ayuda a tener justamente, te ayuda en ese momento duro, porque Él es el que te despierta el entendimiento y te dice, hasta aquí. Pero somos nosotros los que muchas veces nos llevamos por nuestras emociones. Por eso es que quería leer Romanos 12:21. Este fue el versículo que me vino, mira. No dejen que el mal les venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y con eso me empezó a martillar, porque ¿qué sentido tiene si una persona me falta el respeto y yo le falto el respeto? ¿Qué sentido tiene si me hace mal y yo le hago pagar con otro mal? ¿Qué me diferencia de los demás? Eso es lo que muchas veces tenemos que tener en cuenta. No porque tal vez llevemos una vida como hacen los pobres monjes que se alejan de la sociedad,
para poder llevar su cautividad con ellos. Pero en cambio es en la sociedad donde nosotros tenemos que poner en práctica. Es con la gente, es con los demás en donde se tiene que ver esa diferencia. Pero en cambio justamente es nuestra persona difícil, es lo que muchas veces nosotros no podemos digerir, pero muchas veces esa persona difícil está en nuestro hogar, está en nuestra familia, o es nuestro vecino, o es la persona que amamos y nos duele, porque muchas veces no podemos llevarnos con esa persona. Y es allí donde muchas veces el espíritu se va apagando, porque se va apoderando muchas veces el alma, las emociones de uno, y no tenemos control sobre ello. Y muchas veces hablamos y decimos cosas de las que luego nos arrepentimos, porque le dijimos a la persona que muchas veces queremos, que es cercano a nosotros, pero como no tenemos ese control sobre nuestras emociones, se nos escapa y la lengua es bífida. Y decimos lo que no queremos y luego nos duele. Por eso es que, ¿de qué nos sirve pagar mal por mal? No agrada a Dios ni edifica del espíritu, porque alimentar la carne constantemente es alimentar el ego. Es el orgullo que nos está muchas veces apagado dentro de nosotros, y eso va a estar a prueba constantemente, porque es el orgullo el que nos impide muchas veces, tal vez, el de mantenernos callados cuando debemos callar. Porque nos golpea aquello que se llama la razón, y cuando tenemos la razón, lo utilizamos con una espada y vamos de frente sin poder comprender las consecuencias de lo que podamos decir, tal vez diciendo la verdad. Pero como tenemos que ser, dice, tenemos que ser también astutos como la serpiente, porque nosotros también tenemos que ser astutos. Y si nos damos cuenta, tenemos que saber refrenarnos muchas veces para poder justamente para poder llevar esa situación, porque cuando viene una dificultad simplemente pagas mal por mal, y después por la manera en que has respondido te hundes más y más, y muchas veces te hundes más profundo en tu propia falta de control. Pero muchas veces cuando más nos hundimos, nosotros muchas veces más culpamos a las otras personas. Eso yo creo que nos suele pasar mucho. Por eso es que no podemos cambiar a otros, pero nosotros sí podemos cambiar cómo nosotros reaccionamos frente a otros. Eso es lo que yo creo más bien que agrada a Dios, cómo reaccionamos nosotros, porque recuerden que José tuvo un sueño, y en ese sueño estaba su llamado. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Si José hubiera utilizado la razón cuando tuvo el poder, cuando estuvo allá arriba, y vengar a sus hermanos, no se hubiera podido cumplir en la promesa. Por eso es que muchas veces nosotros no entendemos lo que estamos pasando, y lo que a mí me venía en la mente decía, ¿qué tal si Dios quiere utilizar tu vida para ayudar justamente a aquellas personas que tratan de dañarte, y nosotros nos estamos poniendo a su altura? Yo recuerdo que en una oportunidad la pastora había hablado sobre el águila, y dice que el águila es una de las aves más grandes, dice que es la ave que más alto puede volar. Se llegó, dice, a ver águilas volando a 30,000 pies de altura, donde solamente los aviones grandes pasan. Y dice que el águila es constantemente, muchas veces, picoteado por los buitres. Y dice que el buitre lo que hace es ponerse sobre las alas del águila, y le va picoteando, picoteando, picoteando. Y el águila tiene más fuerza. Y el águila, con darse la vuelta y responder, tiene garra más poderosa. Pero si el águila hace eso, se tiene que poner a la altura del buitre para poder reaccionar. En cambio, ¿qué es lo que hace el águila? El águila lo que hace es disparar con más altura. Entonces lo que intenta es asfixiar al buitre, porque el buitre no puede llegar hasta cierto nivel de altura. Y eso es lo que muchas veces nos sucede a nosotros, que muchas veces buitres en nuestra vida nos van a estar picoteando, probando hasta dónde nosotros podemos llegar, y nosotros muchas veces enfrentamos y nos damos la vuelta y nos ponemos a su altura, y es allí donde muchas veces fracasamos. Y esa fue la palabra que me dio el Señor. Pero eso es importante, hermano, y buitres habrá siempre.
Siempre tendremos buitre y capaz que esté sentado al lado de un buitre. Pero eso es inevitable. Pero en cambio nosotros tenemos que cada vez llegar más arriba. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo grande preparado para nosotros. Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de crecer. Y por eso es que el Señor siempre nos está esperando para llevarnos a otro nivel. Pero cuando más vamos comprendiendo, cuando más vamos entendiendo, más vamos siendo probados para ver si realmente nosotros comprendemos como Él quiere que entendamos, que es poniendo en práctica. Y poniendo en práctica tiene que ser cuando el resultado es el amor, cuando el resultado es la cordialidad, el entendimiento, la misericordia, porque esos son los frutos del Espíritu. Y si no hay esos resultados en nuestras acciones, lo estamos haciendo de mala manera. Y es allí lo que muchas veces nosotros no entendemos realmente qué es lo que nos pasa, porque nuestras emociones se apoderan completamente de nosotros. Y nuestras emociones son traicioneras porque la emoción está en el corazón. Y como yo siempre digo, el corazón es amor. Y el amor es bueno. Pero en cambio, cuando yo quiero mucho a Alberto, entonces yo toda mi emoción deposito en Alberto, pero si Alberto me falla, me rompe el corazón. ¿Es Alberto el culpable? No. Soy yo que deposito todo en Alberto. Yo soy el que le da el poder. Eso es lo que nosotros hacemos con los buitres. Nosotros le damos todo y muchas veces recibimos picotazos y nos hundimos. Pero por culpa del buitre, no, es por nuestra culpa, porque nosotros depositamos la confianza plena. Y es ahí donde nos equivocamos. Eso es lo que quiere el Señor, que entendamos, que depositemos en Él la confianza. Yo recuerdo que en Segunda de Reyes había un profeta que salía, dice, y salieron unos jóvenes a burlarse de él, le decían pelado, un montón de cosas. Y claro, y dice, ¿y qué hizo él? Dice que él se cayó. En cambio, luego dice que salió un oso y despedazó a estos que se estaban burlando de él. Pero lo que les quiero mostrar con esto es que nosotros muchas veces metemos la mano donde tiene que ser la mano de Dios realmente. Y muchas veces Él tiene cosas más grandes para nosotros, pero como nosotros interferimos, Él no puede hacer nada. Dios necesita el espacio y ese espacio se llama fe, confianza. Cuando Israel muchas veces dice que venían los ejércitos a combatir, cuando estaba el rey David, dice que siempre David consultaba si iba a ir en la batalla. Y muchas veces los ejércitos que venían a pelear contra David eran menor en cantidad y en calidad, pero aún así David consultaba, dice la palabra. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros estamos enfrascados en batallas que no nos llamó nadie, que Dios no nos dio para que peleemos, pero estamos peleando nosotros. Y cuando muchas veces Dios le decía a David, ve, pelea, que yo estaré contigo, pero muchas veces Dios le decía, no hagas nada, que yo pelearé por ti. Pero consultaba a Dios. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros consultamos nuestro corazón. Y nuestro corazón te dice, no, tienes razón, de frente. Esas son las batallas que muchas veces nosotros peleamos nosotros. No nos llamó Dios a pelear esas batallas. Por eso es importante darle el lugar a Dios realmente. Y cómo nosotros le damos a Dios el lugar cuando depositamos en Él nuestra confianza. Porque eso es lo que le conmueve a Dios, que le demos esa fe, que le demos, yo creo en ti, haz tu voluntad, Señor. Entonces Él puede levantarnos y podemos ir a la batalla y salir y saldremos triunfantes porque vamos con Dios por delante. Pero si vamos con Juan Alberto por delante, lo que nos vamos a llevar muchas veces son decepciones. Tal vez en la carne estaremos contentos, pero luego nos arrepentimos y luego lo volvemos a hacer y luego lo volvemos a hacer. Pero hasta que no comprendamos cuál es nuestro error, Dios no nos puede llevar al siguiente nivel. Por eso es que muchas veces dice, yo no sé por qué siempre me tiene que estar pasando esto a mí. Es porque siempre estamos cometiendo el mismo error. Y muchas veces yo digo, despierta tú que duermes. Amén. Pero muchas veces es tu decisión quedarte o avanzar.
Siempre habrá chisme, acusaciones falsas, personas que te van a desear el mal, pero ¿es tu decisión estancarte y pelear? ¿O es tu decisión subir y dejar que Dios pelee por ti? Por eso es importante consultar a Dios. Yo recuerdo que anteriormente, cuando teníamos un propósito, ayunábamos por ese propósito, poníamos en oración y poníamos todo el empeño por delante. Y muchas veces Dios no responde ese tipo de oración porque lo que estamos nosotros demostrándole a Dios es que nosotros estamos deseando por cualquier cosa y quiero que tú lo hagas, Señor. En cambio, yo creo que es más útil o más efectivo una oración de corazón, una oración donde realmente Dios vea que tu intención está Él por delante y entonces Él te puede conceder esa petición. Pero si tu oración y tu ayuno y tu empeño están solamente que quiero tal cosa o quiero que me quite de esto o que me dé aquello, quiero comprar esto y horas y horas y horas porque estás deseando por encima de todo y muchas veces eso no se cumple. Muchas veces tenemos a Dios como un boleto de lotería donde nos jugamos todo a esta carta y 10 días de ayuno y empezamos, lloramos. Y en cambio Dios muchas veces está en silencio. En cambio Dios simplemente con pocas palabras, pero que salgan de tu corazón, que salga realmente de ese sentimiento que va acompañado con el Espíritu, es cuando Él puede respondernos y podemos encontrar esa respuesta. Pero muchas veces no lo hacemos así y lo que recibimos es un silencio. Y cuando recibimos un silencio nos decepcionamos y nos alejamos. Entonces es vuelto a empezar. Eso era uno de los errores que yo cometía antes. Yo recuerdo que yo era adolescente y cuando llegaba el día del examen, yo sé que había rendido mal, pero yo le pedía y le suplicaba a Dios que cambie las notas. Y lloraba, pero era increíble. Yo decía, madre mía, pero no quiero decir ignorante porque me estoy hablando a mí mismo, pero ya buscaré otro adjetivo. Pero era increíble. ¿Y qué pasaba? ¿Se cambiaba esa nota? No. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Yo me decepcionaba. Eso me pasaba de adolescente. Luego ya fui joven y empecé a pedir otras cosas y me sucedía lo mismo. ¿Por qué? Porque oramos y oramos mal, como dice la palabra. Porque ponemos todo el deseo y el empeño en eso y no dejamos que Dios haga su voluntad. Que ahí está la diferencia. Amén, hermanos. Por eso es importante que dejemos a Dios realmente que Él haga por nosotros y que Él nos dé su entendimiento. Lo que tenemos que pedirle a Dios es entendimiento por sobre todas las cosas, para que podamos así comprender si recibimos o no recibimos, pero tendremos la satisfacción de tener una respuesta. En Santiago 1:20 dice: el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿La Reina Valera? Ahí está. Dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso es lo que nos diferencia muchas veces a nosotros de Dios, que nosotros muchas veces bajo la ira actuamos. Y muchas veces son las consecuencias lo que nosotros recibimos, porque nosotros realmente somos aquello que hacemos. Y aquello que hacemos es lo que recogemos. Porque constantemente iremos teniendo problemas. Eso no acabará, las dificultades no acabarán. Al contrario, vendrán mayores. Pero lo vamos soportando de acuerdo al lugar que nosotros le vamos dando a Dios. Por eso es que, hermano, personas difíciles siempre tendremos. Personas complicadas es inevitable. Pero tenemos que pedirle realmente ayuda a Dios, porque muchas veces son esas personas más necesitadas. Muchas veces son esas personas las que no tienen realmente no saben ni lo que quieren. Muchas veces esas personas están tal vez cegadas por la depresión, están tal vez cegadas porque están hundidas
en los quehaceres de este mundo, hermano, y muchas veces están al borde algunos de separaciones, de enfermedades, y nosotros no conocemos el trasfondo de la persona, simplemente nosotros vemos la acción de esa persona y no comprendemos por qué muchas veces están constantemente ellos devolviendo dolor, porque eso es lo que está en su corazón. Pero en cambio, cuando es realmente el Espíritu el que nos acompaña, podemos discernir y podemos entender, y lo que realmente esas personas necesitan es comprensión y muchas veces oración. Pero nosotros vamos y les enfrentamos a ellos, nos ponemos a su nivel, nos ponemos a su altura, y lo que causamos es más dolor. Cuando el resultado de lo que nosotros tendríamos que tener es amor, tendríamos que tener esa misericordia, en cambio es justicia, juzgando. Utilizamos la palabra como espada, peleando entre hermanos con versículos. Eso es lo que antes más hacía. Quería buscar con quién discutirme y simplemente por tener la razón. Cuando lo que Dios te pide es corazón. Pero eso es lo que muchas veces tenemos que ir nosotros realmente pidiéndole a Dios la dirección. Porque si no tenemos una dirección, nosotros vamos por cualquier lado. Y la dirección la podemos tener solamente si buscamos de Él. Si leemos, si anhelamos realmente de corazón, es cuando Él ve nuestras intenciones y Él ve realmente, Juan Alberto me está buscando. A pesar de que lo haga mal, anhela conocer. Y es cuando Él va abriendo puertas. ¿Eso significa que las dificultades van a desaparecer? No, al contrario. Pero ya podemos manejarlo mucho mejor. Cometeremos errores, pero nos levantaremos porque nosotros tenemos un Dios que cada día nos da una bendición. Tenemos un Dios que todos los días nos da una oportunidad. Nunca es tarde. Somos nosotros los que limitamos a Dios diciendo, ya no soy merecedor. O somos nosotros los que constantemente nos torturamos diciendo, yo no puedo, Señor. En cambio, Él sí te dice, puedes, porque yo estoy contigo. Pero nosotros no podemos ver eso porque no le damos su lugar. Y cuando nosotros le damos el lugar es cuando tenemos fe en Él. Eso es lo único que podemos activar en Dios. Por eso es que yo hoy quería traer este mensaje y decir a aquellas personas que tal vez les sucede lo mismo que a mí, que tienen personas difíciles, que constantemente son juzgadas por ser cristianos, porque siempre del cristiano se espera un punto más. Siempre del cristiano se espera que sea diferente. Es como que si nosotros viniéramos de otra galaxia. Pero en realidad nosotros pertenecemos a una dimensión espiritual. Y esa dimensión espiritual está en nosotros. Y de nosotros tiene que salir la diferencia. Por eso es que muchas veces el seguirle a Dios entre los hombres es un compromiso. Porque tenemos que marcar esa diferencia. ¿Y cómo marcamos esa diferencia? No olvidemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos que comportarnos porque con el cuerpo se nos ve. Y en el cuerpo se ve la responsabilidad del hombre. En el cuerpo se ve, habla distinto. Mira, a las 8 vamos dando ese punto de diferencia en el comportamiento mismo. Y entonces llamamos la atención y damos esa posibilidad. Y es allí donde muchas veces ellos se acercan. Pero si ellos ven que yo me comporto igual, yo hablo igual, yo grito igual y cometo los mismos errores, ¿qué de diferente hay? ¿Qué va a querer ese de mí? Nada. Porque yo estoy volando a la misma altura del buitre. Eso es lo que pasa. Tenemos que distinguir y el Señor nos considera a nosotros, por eso nos da el ejemplo del águila, porque Él nos llama a nosotros águilas, pero nosotros en vez de volar a la altura del águila, volamos a la altura de los buitres y vamos buscando a quién picotear, y entre nosotros mismos muchas veces. Por eso que yo les animo, hermano, yo les animo a aquellas personas que están pasando por dificultades, tal vez, que están teniendo esa lucha con una persona X. Esa persona Dios puso en tu camino para que justamente sea quien te marque la diferencia, para que sea realmente eso que tienes que conquistar. Porque muchas veces esa persona tal vez Dios puso en tu camino para que le ganes al Señor, para que le hables de Él, y nosotros nos ponemos la coraza de lucha y estamos peleando.
cuando lo que nosotros tenemos que dar es palabra de vida. Porque la palabra, dice del Señor, es como una semilla que plantamos, por más que no se ha recibido, pero queda plantado en su corazón y luego va a echar raíces. Y esa es nuestra función. Pero si nosotros, en vez de poner esa semillita, ponemos la espada de la razón, lo único que vamos a llevar es decepción. Amén, hermanos. Padre Celestial, Señor, yo te agradezco, Señor, por este día, te agradezco por este momento, Señor. Gracias, Padre, porque tú no nos abandonas realmente, somos nosotros los que muchas veces, Señor, no te damos el lugar. Perdónanos, Señor, porque somos humanos, Señor, y somos limitados, Señor. Pero en cambio tú, Señor, eres ilimitado, tú eres poderoso, Señor. Y te pido, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte más. Ayúdanos a comprender, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener, Señor, ese cambio de mentalidad, Señor. Que muchas veces estamos encerrados, Señor, en tradiciones, en religiosidades, Señor, que más que acercarnos nos apartan de ti. Pero te pido, Señor, que tú veas, Señor, la intención, por más que muchas veces lo hagamos mal, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender y a entender a aquellas personas que son difíciles, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un canal de bendición en la vida de esas personas, Señor. Porque si está en mi camino es porque lo has puesto tú, Señor. Y esperas que yo dé, Señor, algo de ti a esa persona, Señor. Muchas veces puede ser en el comportamiento. Muchas veces, Señor, puede ser simplemente en el silencio, marcando esa diferencia, Señor, que despierte ese interés, Señor. Y para que así puedas, Señor, tú hacer tu voluntad, Señor, y no la mía, Señor. Gracias, Padre, porque cada día tenemos una oportunidad, Señor. Cada día tenemos, Señor, un empezar, Señor. Y ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos aprovechar la oportunidad que tú siempre nos das. En el nombre de Jesús, amén. Amén.